Yo creo que lo primero que tenemos que tener es la absoluta seguridad de que un pueblo organizado, consciente y con decisión sobre lo que quiere construir como sociedad humana, lo hace. Eso es lo primero. Segundo lugar, hay que reconocer en nuestra historia que ya lo hemos hecho. No estamos preguntando si podemos tener un proceso de utilización de nuestros recursos. Del año 1932 a 1982, con eso que estos ideólogos, que son agentes extranjeros, aunque hayan nacido en México, dicen que fue un fracaso. Durante 50 años, del año 1932 al 82, México creció 6,5% anual. 50 años. Medio siglo. Y con la fuerza biológica azteca crecíamos al 3% anual. La demografía. El producto per cápita creció 3,5% anual, medio siglo. López Portillo, frívolo, captó la presión de Estados Unidos para elevar la producción de petróleo. Se utilizó el dinero de los petrodólares vía Wall Street para inversión a partir del año 76. Elevó la deuda externa de 19,000 a 82,000 millones de dólares. Y yo no sé si fue una estrategia o no pensada por Estados Unidos, pero yo sí escuché personalmente al que fue secretario de Estado de Reagan, porque fue patrono de Stanford y fue del exdirector de esta empresa que es laica militarista, Bechtel International Corporation, George Shultz. Y él nos explicó cómo fue que Estados Unidos derrumbó a la Unión Soviética. Bankrupt the Soviet Union. Hay que quebrar a la Unión Soviética. ¿Cómo lo hicieron? Por un lado, lo obligaron a gastar muchísimo más dinero con la iniciativa de defensa estratégica, la Guerra de las Galaxias, y por el otro lado, con colaboradores inteligentes, amistosos como los mexicanos, aumentamos más de 1 millón de barriles de petróleo, junto con otros productores independientes más del norte, y se tumbó el precio del petróleo. Y eso nos llevó a la condición de suspensión de pagos en el año 82. Y a partir de ahí, toma el control Estados Unidos de nuestra economía política. El 85 entramos al GATT, el 88 viene el fraude, se impone Salinas y firma el Telecán en finales del 93. ¿Podemos o no revertir eso? Por supuesto que lo podemos hacer. Por supuesto que lo podemos hacer. ¿Qué opciones hay? Bueno, sí hay una opción, en el sentido de que debemos pensar, y tenemos perfectamente claro qué significa José Antonio Meade y qué significa Ricardo Anaya. Pues Ricardo Anaya era el presidente de la mesa directiva que, además, con mucho orgullo, firmó el cambio a la Constitución que había costado una revolución un siglo atrás. Eso es Ricardo Anaya. ¿Y qué es Meade? Bueno, es un empleado de las grandes corporaciones financieras. Entonces, la opción que tenemos nosotros no es un proyecto de si Andrés Manuel quiere y aspira y logra o no y se va a su rancho. No. Nosotros tenemos esa oportunidad en la medida que como sociedad tengamos fuerza y claridad y presencia, no solo para votar masivamente, sino para permanecer activa y masivamente reconstruyendo la economía política. Algunos datos. Miren, 5 millones de trabajadores en outsourcing.
900 empresas de outsourcing. 96% de las empresas no tienen registrados a esos trabajadores en el Seguro Social, ni pagan el ISR corresponde a el trabajo. ¿Es eso un problema de las empresas de outsourcing? No, es una simulación y una corrupción a una escala sistémica. Los empresarios saben perfectamente eso. ¿Se puede revertir eso? Pues ustedes díganme si no se puede revertir. Claro que se puede revertir. ¿Podemos nosotros poner a trabajar los 8 millones de hectáreas que no se están cultivando? Por supuesto que se puede hacer. ¿Cuál es la regla? Es muy simple: rentabilidad. Eso implica que pongamos aranceles o no, salvaguardas o no. Es un derecho humano y está sobre cualquier tratado internacional en materia económica, según jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos. Entonces México dice, ponemos o subimos el arancel, garantizamos la rentabilidad del productor. ¡Punto! Lo podemos hacer, pero por favor, al inicio de este gobierno tenemos 6 refinerías. Estos traidores, desde el año 2014, antes de que cayera el precio del petróleo, le habían quitado el presupuesto a Pemex. Nada más vean la historia del presupuesto de egresos, el decreto de producto del presupuesto de la Federación, y ven cómo desde el primer año ya Videgaray y Peña estaban destruyendo a Pemex. Ahorita está operando el 35% la capacidad de refinación, que es de 1.600.000 barriles. Y estamos importando el 80% de la gasolina. Es incluso una cuestión que es un balazo en el pie, como dicen Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos 30.000 millones de dólares de divisas que no tenemos, para importar algo que podíamos y que producíamos antes. O sea, no estamos preguntando si podemos producir gasolina y diésel, ya lo hacíamos. Entonces, simplemente falta conciencia de lo que somos, falta conciencia de lo que tenemos, falta conciencia de lo que hemos hecho y falta conciencia y voluntad de lo que podemos y debemos de ser. ¿Qué significa y cuál es el proyecto? Más allá de cómo se configura en términos de la geometría y las clasificaciones semánticas partidocráticas. Nosotros debemos producir y satisfacer nuestras necesidades humanas con nuestro trabajo, nuestros recursos, nuestras empresas públicas en las áreas estratégicas y en el resto mixtas y sociales, para satisfacer nuestras necesidades. ¿Podemos o no producir nuestras medicinas? ¿Qué podemos producir? Por Dios, hombre. ¿Podemos o no producir nuestras... Lo hemos hecho. ¿Podemos producir automóviles? Claro que los podemos producir. Es más, hay una oportunidad que lo hagamos. ¿Por qué tenemos que estar importando paneles solares para utilizar y hacer aplicaciones de la energía solar? ¿Por qué tiene que venir una empresa extranjera, japonesa o de cualquier país, a usar un recurso natural que son los flujos de viento por el diferencial de presión entre los océanos que se da en el istmo y que es un recurso natural que permitiría toda la energía eólica? Tenemos todo el norte de México, es una de las grandes áreas del mundo donde hay un gran recurso del sol. Y tenemos millones de jóvenes que son talentosísimos, pero no hay el poder político organizado de nosotros como sociedad. Entonces, yo les digo y les insisto esto: nosotros no debemos de dudar de lo que somos y de lo que podemos y debemos ser. Pero lo que tenemos que hacer es entender que es nuestra responsabilidad quien gobierna, porque esa esa ideologización donde se te dice y se le inculca a todo mundo, lo político es una basura. Claro, sí lo es, pero precisamente es para que no estemos involucrados. Lo dice con mucha precisión Noam Chomsky. Al poder no le interesa lo que pensemos. Podemos ser lo más críticos que queramos aquí o en nuestra casa, donde queramos, pero no salgamos a la calle, porque entonces sí el poder se preocupa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Exactamente eso. Hay que salir a la calle y tomar los espacios públicos. México, el pueblo de México, no está representado en los poderes públicos.